ustedes, esta vez para tocar un tema que creo que es la cara que tiene que tener el Tribunal Constitucional, que es precisamente la sistematización de su jurisprudencia, su jurisprudencia. Porque si nos preguntan qué hace el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuál es su función, es pues la de resolver casos, emitir sentencias, emitir jurisprudencia. Y por lo tanto, en la medida en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional esté debidamente ordenada, debidamente sistematizada, muchas gracias, pues mostraremos al mundo, mostraremos a los justiciables, mostraremos a todos los usuarios del sistema una institución sólida, con líneas claras, con líneas ordenadas, ¿no? Y eso se logra a partir precisamente de una adecuada sistematización. En esta presentación tenemos muy poco tiempo, pero bueno, en realidad no vamos a hacer teoría, ¿no?, sobre lo que es el derecho jurisprudencial, porque este taller, este seminario taller va a ser eminentemente práctico, ¿no? Yo solamente voy a dar algunas bases de cómo se ha construido la sistematización de la jurisprudencia constitucional, para luego tener ya con los demás expositores, fundamentalmente con Patti Cerrudo, una sesión absolutamente práctica para la búsqueda de sentencias con determinadas voces, subvoces, para poder encontrar, para que ustedes puedan encontrar las sentencias que buscan. Todos sabemos la importancia que tiene actualmente la jurisprudencia. Todos sabemos que actualmente jueces, juezas, más aún magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional no son meramente aplicadores del derecho. Todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas lo que hacen es crear derecho, tienen una labor creadora de derecho. Porque al momento de aplicar una norma, al momento de aplicar una disposición legal, no hacen una mera subsunción, ¿no? Bajo la lógica del Estado legislado de derecho, que antes el derecho podía ser muy fácil en la medida en que mecánicamente lo que se hacía era subsumir el hecho en lo que mandaba el derecho, ¿no? Pero actualmente esto no es así. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un mandato constitucional, un principio de constitucionalidad, tenemos las normas del bloque de constitucionalidad que nos obligan a asumir una labor crítica, valorativa del derecho, y esa labor obviamente la tienen con mayor razón en virtud de las funciones que la Constitución Política del Estado, en el artículo 196, le encomiendan al Tribunal Constitucional Plurinacional. Porque como garante de la Constitución Política del Estado, como garante del resguardo de los derechos y de las garantías, pues no puede limitarse a la subsunción, no puede convertirse en un mero aplicador. Y de ahí es que tendrá que efectuar interpretaciones de las disposiciones legales conforme a la Constitución, conforme a las normas del bloque de constitucionalidad, y al efectuar esa labor evidentemente generará precedentes, generará subreglas, generará normas adscritas, que obviamente lo que hacen es crear derecho, ¿sí? Entonces los jueces, magistrados, magistradas crean derecho, y esa producción jurisprudencial es la que tiene que ser ordenada, ¿no? En ese marco, bueno, vamos a hablar de las bases de la sistematización jurisprudencial, que como ustedes saben, se realizó el año 2015 y que se le encomendó la tarea de sistematizar las sentencias constitucionales desde el año 2012 hasta el primer semestre del 2015, a efecto de precisamente ordenar toda la producción jurisprudencial de esas gestiones y que posteriormente el equipo de la unidad de jurisprudencia ha continuado con esta labor sistematizando las sentencias del segundo semestre del 2015, del 2016, 2017, 2018, que seguramente ya nos van a informar luego de esta exposición. Entonces, lo que quiero explicarles son las bases de esa sistematización jurisprudencial, ¿sí? La sistematización, ¿qué implica? Reitero lo que dije hace un momento. La sistematización implica ordenar la jurisprudencia. ¿Y cómo la ordenamos, no? Y esa fue la primera pregunta que se realizó el equipo de consultoría. ¿Cómo vamos a
sistematizarla. Y obviamente podríamos sistematizarla de manera plana, utilizando simplemente voces y subvoces, o podríamos realizar un verdadero trabajo de sistematización con una ficha completa de sistematización que la vamos a explicar, con la finalidad de que esta jurisprudencia, que no es estática, sino que es dinámica, se mostrara al público y al justiciable en ese movimiento. Porque los precedentes no están dados de una vez y para siempre. La jurisprudencia en el tiempo lo que hace precisamente es cambiar, y en eso consiste el análisis dinámico de la jurisprudencia. Porque podríamos realizar un análisis estático de la jurisprudencia. Un análisis estático de la jurisprudencia donde lo único que vamos a hacer es analizar una sentencia constitucional para determinar dónde está la ratio, cuál es el precedente, cuál es el óbiter, determinar si es una sentencia confirmadora o si es fundadora, si es mutadora, etc. Pero ese análisis no es suficiente. ¿Por qué? Porque las sentencias van mutando, las sentencias van modulándose, y ese análisis que se llega a hacer en esta consultoría es precisamente un análisis dinámico para determinar cuál es el precedente que está en vigor. Para definir, por lo tanto, cuál es el precedente que está en vigor, no nos limitamos a analizar individualmente las partes de una sentencia, sino que tenemos que analizar la sentencia en el conjunto de sentencias constitucionales que han tocado un mismo tema, que han tocado un mismo problema jurídico. Entonces, quiero que se entienda esta diferencia entre una clasificación de la jurisprudencia bajo un sistema plano de voces y subvoces, y este análisis dinámico de la jurisprudencia que permite que analicemos de manera constante el estándar que se va a aplicar, el precedente que se encuentra en vigor. ¿Sí? Entonces, se construyó una ficha jurisprudencial que nos permitiera, si bien analizar individualmente las sentencias, también armar, ¿no?, el conjunto de sentencias que han sido pronunciadas por el tribunal respecto a un tema determinado, identificando los tipos de sentencias, si son sentencias fundadoras, confirmadoras, etc., e introduciendo además en la sistematización un elemento fundamental, que me parece que es un aspecto crucial que debe ser analizado, ¿no?, que es el tema del estándar jurisprudencial más alto. Efectivamente, la sistematización realizada en la consultoría parte del estándar jurisprudencial más alto. ¿Por qué? Porque para la definición del precedente en vigor, desde un análisis dinámico de la jurisprudencia, lo que nos interesa es definir qué precedente ha tenido el entendimiento más amplio, el entendimiento más favorable, más progresivo sobre un derecho. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Tribunal Constitucional, por la función constitucional que tiene, es el garante de los derechos y de las garantías, resguarda derechos y garantías. Por lo tanto, es este órgano el que tiene que aplicar aquellos precedentes que tengan, que sean más favorables, porque si no, ¿qué otra institución? Si el órgano constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, cierra toda la interpretación de los diferentes jueces y de los diferentes tribunales y tiene la función de ejercer el control de constitucionalidad, obviamente es el órgano que tiene que estar a la vanguardia de cualquier interpretación en sentido favorable, ¿sí? Bajo esta lógica, además, el estándar jurisprudencial más alto tiene sustento jurisprudencial, como ustedes saben, en la sentencia 2233, quebrado 2013, que precisamente señala que frente a sentencias contradictorias que emanan del propio Tribunal Constitucional, se debe elegir aquella que tiene el estándar jurisprudencial más alto. Pero no solamente es una cuestión que se inventó un día el Tribunal Constitucional, porque esto no es invento, no es de una mente, qué sé yo, que se levantó con el pie derecho y quiso hacer algo bueno, dijo vamos a aplicar el estándar. No, sino que son exigencias que emanan de la propia Constitución Política del Estado
y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué nos dice el artículo 256 de la Constitución Política del Estado? ¿Qué nos dice el artículo 13 de la Constitución Política del Estado como criterios de interpretación de los derechos humanos? Estas normas nos exigen que apliquemos siempre la norma más favorable, a partir del principio de favorabilidad, a partir del principio de progresividad. Y fíjense que el principio de favorabilidad, de progresividad, pro homine, pro persona, etc., no solamente involucra a las normas, no solamente se aplica respecto a lo normativo, sino también a lo jurisprudencial. ¿Sí? Por lo tanto, siempre se debe aplicar la norma más favorable, pero también el entendimiento jurisprudencial que sea más favorable. Y estos criterios de interpretación de los derechos humanos también están contenidos en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que inclusive nos señala que en materia de derechos humanos, a partir del principio de favorabilidad, no existe jerarquía alguna. Fíjense qué cosa más interesante, porque cuando hablamos de derechos humanos, no vale que tengamos una norma constitucional y una ley, porque si la ley tiene entendimientos más favorables que la propia Constitución Política del Estado, ¿cuál tendremos que aplicar? La ley. Y si hay un decreto supremo que tiene entendimientos más favorables que la propia Constitución, pues a partir del principio de favorabilidad aplicamos el decreto supremo. Y fíjense que no estamos atentando contra el principio de constitucionalidad, sino que estamos aplicando los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos. Y ese es un entendimiento que quedó plasmado muy bien en una sentencia constitucional dentro del control normativo de constitucionalidad, que fue la sentencia 9/2019. Entonces, fíjense cómo acostumbrados nosotros a este principio de jerarquía normativa, al principio de supremacía constitucional, cómo este principio se modifica a partir inclusive de los criterios de favorabilidad. Y lo mismo que estamos hablando a nivel normativo, también lo hablamos a nivel jurisprudencial, porque por más que tengamos una norma constitucional, y ojo, esto, cuidado que les suene mal, o que me digan que estoy viniendo a hablar mal o a desconocer la jerarquía del Tribunal Constitucional, pero aunque tengamos una norma constitucional que está en el artículo 203, que nos habla del carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional, a partir del principio de favorabilidad, inclusive podríamos dejar de aplicar una sentencia constitucional si es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia sobre un mismo derecho tiene un entendimiento más favorable. O podríamos, a nivel obviamente internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los propios comités del Sistema Universal de Derechos Humanos que vayan generando entendimientos más progresivos y más favorables que el propio Tribunal Constitucional, podrían ser aplicados. Fíjense que eso, por ejemplo, lo ha hecho el Tribunal Constitucional en una sentencia, en la sentencia 19/2018-S2, donde el Tribunal Constitucional instaura un diálogo jurisprudencial entre los precedentes sobre el derecho a la reparación a nivel interno y el derecho a la reparación a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llega a la conclusión de que son más favorables los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto deben ser aplicados a partir del principio de favorabilidad. Por eso les digo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el principio de favorabilidad, que el principio de progresividad es el articulador, el que tiene que articular nuestra sistematización. Porque como Tribunal Constitucional no podríamos elegir o no deberíamos elegir un estándar bajo para ser aplicado. O no deberíamos siquiera retroceder en la interpretación vinculada a derechos humanos. Porque en los hechos, esa interpretación regresiva, esa interpretación que no respete el principio de progresividad, no va a tener durabilidad. ¿Por qué? Porque se va a quedar como criterio aislado. Porque en materia de derechos humanos no vamos hacia atrás, no regresamos. Siempre vamos hacia adelante. ¿Sí?
y por lo tanto la cara de nuestra jurisprudencia tiene que tener ese valor progresivo, ese valor favorable, vuelvo a repetir, por las funciones que cumple el tribunal. Entonces, esa ha sido la lógica de la sistematización. ¿Y cómo se ha ido diseñando esta sistematización para darle este carácter dinámico? Lo primero que se ha hecho ha sido diseñar el árbol jurisprudencial. Y como ustedes pueden ver, como les he traído unos dibujitos que luego los vamos a ver ya con Patti en la página de búsqueda, ¿no? Donde se ha partido de 3 ejes. ¿Cuáles son los ejes? Primero, un eje denominado interpretación de la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Un segundo eje, interpretación de normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Y un tercer eje, enfoque intercultural de género, generacional y grupos de atención prioritaria. Entonces, fíjense, esos son los 3 grandes ejes del árbol de jurisprudencia, ¿sí? Y obviamente estos 3 grandes ejes de jurisprudencia responden a la labor que realiza el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución política nuestra, porque el Tribunal Constitucional puede realizar interpretaciones de las disposiciones legales conforme a la Constitución y las normas del bloque, y porque el Tribunal Constitucional puede adoptar criterios de favorabilidad amplios, progresivos, vinculados a los grupos de atención prioritaria. Estos 3 grandes ejes del árbol de jurisprudencia luego se van dividiendo en ramas, ¿sí? Y así nuestro arbolito va creciendo, va subdividiéndose en ramas, subramas, etc. Por ejemplo, el primer eje, que es interpretación de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad, está dividido en varias ramas. ¿Qué ramas? Derecho constitucional, derechos fundamentales y garantías constitucionales, derecho comunitario, derecho procesal constitucional, derecho jurisprudencial. ¿Sí? Esas son las ramas de nuestros grandes ejes. ¿Sí? Lo mismo, el segundo eje, interpretación de las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y a las normas del bloque, vemos una división por ramas, por materias: derecho indígena, originario y campesino, derecho civil, derecho procesal civil, derecho penal, derecho procesal penal, etcétera, 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 y las diferentes ramas. El siguiente eje, el tercer eje, está dado por los diferentes enfoques que ha ido utilizando el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, enfoque intercultural, enfoque de género, enfoque generacional y enfoque de otros grupos de atención prioritaria, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores, privadas de libertad, migrantes y extranjeros, LGBTI, etc. Esto con la finalidad de que se vayan introduciendo en este eje y en estas ramas toda la jurisprudencia temática que ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional. Al efecto de que cuando queramos saber qué ha dicho el Tribunal sobre violencia en razón de género o la perspectiva de género, por ejemplo, vayamos directamente a esta rama del Tribunal Constitucional, que es la rama mujeres del eje enfoque de género. ¿Sí? Ahora, estas ramas también tienen subramas, ¿sí? O sea, fíjense, tenemos los ejes, tenemos las ramas y tenemos las subramas. ¿Por qué? Porque vamos bajando, ¿no? Porque no podríamos en una sola casilla agrupar a toda la sentencia, sino que tenemos que ir colocándolas en cajoncitos, ¿no es cierto? Y las subramas, precisamente, lo que hacen es especificar más los temas de nuestro ámbito. Por ejemplo, tenemos la interpretación de las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y las normas del bloque, que sería el eje. Tenemos la rama, que es derecho procesal penal, y las subramas, que sigue la lógica del Código Procesal.
garantías constitucionales, criterios de interpretación aplicables al proceso penal, acción penal pública y privada, extinción de la acción penal, sujetos procesales, etc. Todas esas son las subramas de la rama Derecho Procesal Penal, ¿sí? Y además de estas subramas, el arbolito tiene voces. ¿Por qué? Siguiendo con el mismo ejemplo, la rama es Derecho Procesal Penal, la subrama medidas cautelares. Las voces serán de carácter personal, es decir, medidas de carácter personal, arresto, medidas de carácter personal, aprehensión, medidas de carácter personal, incomunicación. Todas esas son las voces. ¿Qué utilidad tienen estas voces? Tienen la utilidad de delimitar nuestra búsqueda a determinadas voces, a determinados temas, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestro arbolito llega hasta este nivel. Son ejes, son ramas, son subramas y son voces. Entonces, el arbolito tiene 4 niveles. Podemos ir, por lo tanto, bajando de niveles para ir encontrando las sentencias que han tocado determinados temas en el área. Yo les quiero mostrar ahora con el árbol, con la página, que no lo estoy encontrando en este momento, por favor. Sí, mil gracias. Fíjense, esta es la página para que ustedes utilicen la búsqueda de las sentencias sistematizadas. No sé si han utilizado este buscador. ¿Han utilizado alguna vez? Ya, perfecto. Muy bien. Lo encuentran, entramos a la página web del tribunal y está en la parte izquierda de la página, ¿no? Y obviamente cuando hacemos clic en el botoncito correspondiente, nos salen todos estos criterios de búsqueda, ¿sí? Tenemos la búsqueda, la primera, que es la búsqueda general. Tenemos la búsqueda combinada, que ya Patti les va a explicar. Tenemos la búsqueda por campos y tenemos el índice completo. El índice completo es precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento, el árbol de jurisprudencia. Si yo quiero ir al índice completo, hago clic en índice completo y fíjense, está muy pequeñito, ¿no? Pero, ¿se puede ampliar un poquito? Por favor. Bien, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a aumentar lo más que sea podido. Fíjense que aquí, en este índice, el índice completo del árbol, ustedes tienen los 3 grandes ejes: interpretación de la Constitución, interpretación de las normas infraconstitucionales y el enfoque intercultural de género, generacional y grupos de atención prioritaria. Entonces, vamos a entrar a, por ejemplo, queremos saber qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la acción de libertad y la legitimación pasiva, por ejemplo. Para encontrar todo lo que ha dicho el Tribunal sobre la legitimación pasiva, yo tengo que ir abriendo mi ventanita de interpretación de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? ¿No? Y ahí tenemos las ramas. No sé si logran ver, tenemos derecho constitucional, derechos fundamentales y garantías. Más abajo tenemos derecho procesal constitucional. La acción de libertad, ¿dónde se encuentra? ¿En qué rama? En la rama de derecho procesal constitucional. Por lo tanto, yo puedo abrir a un
esta rama que es Derecho Procesal Constitucional. No sé por qué no me está dando link. Ahí está. Derecho Procesal Constitucional. Abro Derecho Procesal Constitucional y tengo las subramas. ¿Sí? Fíjense, tengo principios procesales de la justicia constitucional plural, principios específicos de interpretación constitucional, métodos de argumentación en derechos humanos, interpretación y argumentación plural, el control plural de constitucionalidad, parámetros para el control de constitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a encontrar una subrama que me hable de las normas comunes de procedimiento de las acciones de defensa, que está aquí, y una subrama específica que se llama acción de libertad. No sé si la pueden ver, ¿sí? Bueno, hago clic otra vez en acción de libertad a efecto de ver qué otros contenidos, porque tenemos un nivel más para bajar, tenemos todavía las voces. Entonces, en la acción de libertad, yo podré encontrar otras voces. Veamos. Objeto, naturaleza jurídica y principios. Y fíjense, ahí están todas las sentencias que han tocado el tema de objeto, naturaleza jurídica y principios. Si yo quiero entrar a una de las sentencias, lo único que tengo que hacer es apretar un clic. Pero vamos a ir a la legitimación pasiva, que esa fue la voz que queríamos encontrar. Bueno, también tenemos tipos de acción de libertad, ¿no? Es otra voz. Tenemos ámbito de protección de la acción de libertad, legitimación activa y legitimación pasiva, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí encontramos las sentencias que han sido sistematizadas en esta voz de nuestro arbolito, que es legitimación pasiva. Como ustedes pueden ver, hay varias sentencias. Está la sentencia 9/2015, S1, que tiene un guión y luego dice PUN. Estas letras PUN hacen referencia al tipo de sentencia, como vamos a ver en un momento. Tipo de sentencia fundadora, ¿sí? Esta otra sentencia, 322/2016, también nos dice PUN, es decir, fundadora. Y si vamos analizando otras sentencias, encontramos, por ejemplo, la 578/2012, que tiene las letras MOD. ¿Esto qué significa? Que es una sentencia moduladora, ¿sí? También encontramos otro tipo de sentencias, como por ejemplo las CON. ¿Qué significa esto? Que son sentencias confirmadoras. ¿Cuáles son las sentencias más ricas para analizarlas? Las sentencias que son relevantes. Les pregunto a ustedes, ¿será relevante una sentencia confirmadora? No, porque lo que está haciendo la sentencia confirmadora es reiterar un entendimiento. Entonces, ¿cuáles serán las relevantes? Serán relevantes las fundadoras, las moduladoras, las reconductoras, las sistematizadoras, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la legitimación pasiva en una ficha completa, podré, por ejemplo, abrir esta sentencia, la 578/2012, que es moduladora. Para abrir la sentencia, lo único que hago es apretar en la sentencia y me va a salir la ficha jurisprudencial de la sentencia. Y es precisamente aquí donde quería llegar, ¿no? Porque una vez que se dibujó el arbolito de jurisprudencia, el siguiente paso que elaboró la consultoría fue elaborar la ficha jurisprudencial. Y la ficha jurisprudencial contiene los datos de las sentencias en los siguientes campos. Fíjense, tenemos una titulación jurisprudencial, una máxima o extracto o reconstrucción del precedente jurisprudencial, síntesis del caso,
contextualización de la línea jurisprudencial, extracto del precedente constitucional, identificación del precedente constitucional, síntesis de la ratio, extracto de la ratio decidente. Estos son los elementos que les voy a explicar a continuación que tiene una ficha jurisprudencial. Cuando nuestros compañeros de trabajo de la unidad de jurisprudencia empiezan a sistematizar, lo que hacen es tomar la sentencia, leerla e identificar primero qué tipo de jurisprudencia es. De acuerdo a nuestra ficha, antes de llenar estos campos que les he comentado, lo primero que se hace es identificar el tipo de jurisprudencia. Si es una jurisprudencia precedencial o es una jurisprudencia indicativa. ¿Sí? Están familiarizados, pero de todas maneras les voy a reiterar de manera muy rápida qué implica que sea jurisprudencia precedencial. La jurisprudencia precedencial significa que se basa o que genera un precedente. Que se basa en un precedente o que genera un precedente. Frente a esta jurisprudencia precedencial está la jurisprudencia indicativa. Y en esta jurisprudencia indicativa, como ustedes saben, no estamos haciendo referencia a un precedente, sino a definiciones, a conceptos que puede introducir el Tribunal Constitucional en el desarrollo de su sentencia. En síntesis, estamos hablando del obiter dictum. ¿Sí? Definiciones, conceptos, etcétera, que también han sido clasificados en esta sistematización. ¿Por qué? Porque un concepto, una definición nos puede ayudar, ¿sí o no? Queremos saber qué ha dicho el tribunal en una definición del debido proceso. Pues podemos buscar una jurisprudencia indicativa sobre lo que ha dicho el tribunal respecto al debido proceso uno de sus elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esta jurisprudencia precedencial puede ser jurisprudencia precedencial relevante o jurisprudencia precedencial reiteradora, confirmadora. ¿Cuál será la relevante? Ya lo han dicho hace un momento, a ver si me ayuda. La que funda un nuevo entendimiento, la que modula, la que reconduce, la que muta, la que sistematiza. Esa es la jurisprudencia precedencial relevante. Por lo tanto, cuando los abogados de la unidad de jurisprudencia tienen la sentencia, lo primero que tienen que identificar es si es una sentencia relevante o no a efecto de clasificarla como tipo de jurisprudencia precedencial relevante. Luego de identificar si es relevante o no la jurisprudencia, lo que hacen es analizar estáticamente la sentencia e identificar qué tipo de sentencia es. ¿Sí? Entonces determinarán si es una sentencia fundadora porque está creando un entendimiento, porque está generando un precedente, o determinarán que es una sentencia moduladora porque está cambiando algo del precedente anterior, porque está modificándolo, o será una sentencia mutadora porque está cambiando totalmente un entendimiento anterior, o será una sentencia reconductora porque estamos volviendo a un entendimiento anterior del Tribunal Constitucional, o será una sentencia sistematizadora. ¿Por qué? Porque está reuniendo en una sola sentencia todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional con relación a un problema jurídico, a un tema determinado. Y también, claro está, dentro de este tipo de resoluciones, también en la consultoría se hizo mención a un tipo de sentencias que son las sentencias aplicadoras, que son las que se limitan a aplicar lo que dice la norma, no están creando derechos, están aplicando lo que dice la ley, y las sentencias que inaplican el estándar más alto. ¿Y por qué se determinó clasificar esas sentencias? Porque si la razón de la sistematización estaba dada por el estándar más alto de jurisprudencia, se debía identificar aquellas sentencias que inaplicaban el estándar para luego ver a través de alguna de las formas
establecidas en el Código Procesal Constitucional, en la Ley del Tribunal Constitucional, para unificar criterios como la unificación de jurisprudencia o la aplicación. Bien, entonces fíjense, una vez que se ha hecho esta clasificación, lo que hace el sistematizador es llenar la ficha jurisprudencia. ¿Y cómo llenamos la ficha jurisprudencia? Fíjense, tenemos este campo que es la titulación o máxima. En este campo de titulación o máxima, lo que encontramos es un resumen del precedente. Todos estos campos que estamos viendo y que acabamos de mencionar están presentes en las sentencias relevantes, porque son las sentencias que tienen que sistematizarse con mayor detalle, con mayor detenimiento, porque son las más importantes. Entonces, en este campo, que es titulación o máxima, encontramos el resumen del precedente. Por ejemplo, legitimación pasiva de los funcionarios policiales en las acciones de libertad cuando no verifican la vigencia y cumplimiento de los requisitos de forma y contenido mínimos de un mandamiento de aprehensión. Fíjense, esta sentencia entonces, la 578-2012, ha establecido que los funcionarios policiales sí tienen legitimación pasiva cuando no verifican la vigencia y el cumplimiento de los requisitos de forma del mandamiento de aprehensión. Porque hasta antes de esta sentencia, la línea en vigor del Tribunal Constitucional que te decía, que los funcionarios policiales solamente cumplían órdenes y que por lo tanto carecían de legitimación pasiva. Esta sentencia es moduladora, ¿por qué? Porque le está diciendo que los funcionarios policiales sí van a tener legitimación pasiva cuando no verifiquen la vigencia y el cumplimiento de los requisitos de forma del mandamiento. Entonces, fíjense, no es una sentencia mutadora, es una sentencia moduladora, porque no le está dando legitimación pasiva en todos los supuestos, sino solo en determinados casos, ¿sí? Entonces, ese es el resumen del precedente. Ese resumen del precedente, ¿quién lo hace? Lo hacen los sistematizadores. ¿A partir de qué? A partir del precedente que ha generado la sentencia, ¿sí? Son los sistematizadores los que hacen el resumen del precedente. ¿Qué otros campos tenemos? Tenemos la síntesis del caso. Este es un campo muy importante porque es una síntesis de los problemas jurídicos, es decir, una síntesis del hecho, del derecho, del petitorio, pero además en esta síntesis del problema jurídico lo que hace el sistematizador es dar la forma en que ha resuelto el Tribunal Constitucional el caso. No, con esta síntesis nosotros tenemos un panorama completo de la forma en que ha resuelto el problema jurídico del Tribunal Constitucional. Fíjense en el ejemplo que estamos manejando. En esta acción de libertad, la accionante denunció que los funcionarios policiales demandados ejecutaron una orden de aprehensión en su contra emitida por el fiscal de materia sin que el mandamiento de aprehensión estuviera debidamente fundamentado, además de no contener su número de cédula de identidad, tampoco el lugar ni la fecha de expedición, y que el mandamiento emitido en Santa Cruz no podía efectivizarse en La Paz, por lo que solicitó el restablecimiento de las formalidades y su libertad. Fíjense, hasta aquí hay un resumen de los derechos y el hecho que está siendo denunciado. Y luego viene un resumen también de cómo resolvió el tribunal. El Tribunal Constitucional aprobó en parte la resolución revisada y concedió la tutela tanto respecto a los funcionarios policiales demandados como al fiscal que no fue demandado, por no constatar la vigencia y el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido del mandamiento de aprehensión expedido por el accionario. ¿Quién hace este resumen? Los sistematizadores. ¿A partir de qué? A partir de la sentencia constitucional.
a partir de la lectura de los hechos y de los derechos. ¿Sí? Tenemos otro campo que es el extracto del precedente constitucional. Y en este campo, lo que hacen los sistematizadores de jurisprudencia es copiar la parte de la sentencia donde se ha generado el precedente, donde se ha generado la subregla, donde se ha generado la norma adscrita. Esto es una copia de la sentencia. Obviamente no es una copia de todo el fundamento, sino de la parte pertinente donde se está generando el precedente. ¿Sí? Tenemos otro campo que es la síntesis de la ratio decidendi. Y en esta síntesis de la ratio decidendi se hace un resumen del por qué se está concediendo o por qué se está denegando la tutela. ¿Quién hace esa síntesis? El sistematizador. Por ejemplo, en el caso, se concede la acción de libertad respecto a los funcionarios policiales demandados por no verificar la vigencia y el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido del mandamiento de aprehensión del accionante. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos otro campo que se llama extracto de la ratio decidendi. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. En la consultoría, en el marco de lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha hecho una distinción entre lo que es la ratio decidendi y lo que es el precedente, bajo el entendido de que todas las sentencias tienen una ratio decidendi, ¿sí o no? Todas las sentencias tienen una razón de la decisión. Por ejemplo, si un amparo constitucional se ha denegado la tutela porque no agotó los medios de impugnación, esa sentencia tiene un precedente, es decir, ¿está manejando algún precedente? ¿Está aplicando algún precedente? Está aplicando un precedente, pero no está generando ningún precedente. Pero esa sentencia tiene una ratio decidendi. Claro, que es la razón de la decisión. ¿Cuál es la razón de la decisión de esa sentencia? Que no agotó los medios de impugnación existentes. La pregunta es, ¿esa sentencia crea un precedente? No crea un precedente. Reitera un precedente anterior. ¿Sí? Entonces, a partir de esa distinción, en el extracto de la ratio decidendi, lo que se coloca son los motivos por los cuales, en el caso concreto, el Tribunal Constitucional concedió o denegó la tutela. ¿Me entienden? Muy bien. Y hay dos campos que son los más importantes dentro de esta sistematización. Uno de ellos es la contextualización de la línea jurisprudencial. Porque esta contextualización de la línea jurisprudencial lo que permite es que nosotros conozcamos el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre un tema determinado. En la contextualización de la línea, por lo tanto, está la historia del instituto que se está analizando por el Tribunal Constitucional. Entonces, fíjense que este es un trabajo muy interesante. ¿Por qué? Porque no nos tendremos que leer las 600 o 100 sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional a lo largo de toda su historia para hacer un análisis dinámico de jurisprudencia, sino que a partir de esta sistematización, este análisis ya está hecho en este campo que es la contextualización de la línea jurisprudencial. ¿Por qué? En el caso que estamos viendo, la línea jurisprudencial sobre la legitimación pasiva de las autoridades que cumplen una orden aparentemente legal ha sido desarrollada en diferentes sentencias que han señalado que dichas autoridades no cuentan con responsabilidad constitucional, sino que la misma corresponde a quien ordenó, a quien dispuso dicha orden. Así, con relación a la ejecución de mandamientos por parte de funcionarios policiales, la jurisprudencia constitucional estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva. Y a continuación se coloca el número de las sentencias que han generado ese razonamiento o que han reiterado. La sentencia 578-2012 modula el anterior entendimiento jurisprudencial al señalar que dichas autoridades deben verificar que la disposición se encuentre vigente
y que cumpla con los requisitos formales y de contenido mínimos para efectivizarla. De manera que si existe duda fundada sobre la legalidad o constitucionalidad de dicha orden, la misma debe ser representada. Entendimiento que tiene como antecedente la sentencia 92 que estableció, del 2002, que estableció que los funcionarios policiales tenían el deber de verificar la vigencia de los mandamientos de aprehensión. Entonces, fíjense, toda la línea está condensada en esta ventana sobre contextualización de la línea jurisprudencial. Y ese es el análisis dinámico de jurisprudencia. Y finalmente tenemos otro campo que es la identificación del precedente constitucional que contenga el estándar más alto, que no está presente en todas las sentencias, sino en aquellos casos en los que exista contradicción o, como en este caso, en el que existe una modulación de la sentencia. En este campo, lo que hacen los sistematizadores es identificar cuál es la sentencia que tiene el estándar más alto de protección, que en este caso es la sentencia 578/2002. ¿Y por qué tiene la sentencia más alta, el estándar más alto de protección? Porque permite un acceso mayor a la justicia constitucional, el derecho de acceso a la justicia. Porque la otra línea, que te denegaba la tutela por legitimación pasiva, por falta de legitimación pasiva, te impedía el análisis de fondo del problema jurídico, en tanto que esta línea jurisprudencial permite el análisis de fondo, ¿sí? Entonces, esos son los campos que tiene la ficha jurisprudencial y, como ustedes han podido advertir si me han seguido, tiene realmente interesantes beneficios porque te aligeran, te alivianan el trabajo. No tienes que estar leyendo una cantidad, un sinfín de sentencias, sino que te vas a la ficha jurisprudencial y puedes tener completa la historia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, bueno, ya les he explicado los campos de la ficha jurisprudencial. Ya vamos a ver, seguramente con Patti, vamos a hacer un análisis, una búsqueda. Yo solamente por ahora les voy a hacer una búsqueda pequeñita. Por ejemplo, si yo quiero saber, es una búsqueda que ya la tenía porque estaba medio lento en internet, si yo quiero saber qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la detención preventiva, por ejemplo, de adultos mayores, pondré en mis criterios de búsqueda adulto mayor, entre comillas, y detención preventiva. Haré la búsqueda correspondiente y el resultado son todas estas fichas, ¿sí? Fíjense, 421/2015 S2, que es una jurisprudencia precedencial reiteradora. Fíjense, ¿me están siguiendo? Fíjense. Tipo de jurisprudencia, jurisprudencia precedencial reiteradora, tipo de resolución confirmadora, y aquí tengo parte del contenido de mi ficha. Puedo ver la sentencia 10/2018 S2, que es una jurisprudencia precedencial relevante, es fundadora y parte de su contenido. Y así diferentes sentencias. Me han salido 4 resultados. Si yo quiero saber ¿qué es lo que ha dicho sobre este tema el tribunal? ¿Entraré a la sentencia confirmadora o a la fundadora? A la fundadora. ¿Por qué a la fundadora? Porque es la relevante y la que tiene mayores campos llenados. Me voy a ver ficha. A ver ficha, y aquí tengo la titulación jurisprudencial, que ahorita les explico qué es, la titulación o máxima, la síntesis del caso y todo lo que hemos visto. Por ejemplo, me voy a la titulación o máxima. ¿Qué nos dice? No requieres leer toda la sentencia. Con este resumen ya tienes una idea de lo que trata la sentencia. ¿Qué te dice este resumen? En caso de medidas cautelares aplicables a personas adultas mayores, en especial la detención preventiva, se debe tomar en cuenta su especial situación de vulnerabilidad. Por ende, el análisis de la necesidad de la medida ser aplicada y de promover medidas alternativas a la privación de libertad, tomando en cuenta los criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad. ¿Sí? Ese es el resumen del precedente. Igual que en los otros casos tenemos la síntesis de los problemas jurídicos, el extracto del precedente, etc. Y tenemos la contextualización de la línea jurisprudencial. Y aquí, ¿qué nos muestra? Nos muestra la historia del Tribunal Constitucional sobre los adultos mayores y la detención preventiva. ¿Qué nos dice? Conforme a la sentencia 220-2015 S1 sobre el deber de valoración integral de la prueba que tienen los jueces cautelares con carácter reforzado en los casos de aplicación de medidas cautelares a personas adultas mayores, especialmente la prueba referente a su estado de salud. Asimismo, la sentencia 10-2018, y etc. Y se hace el resumen correspondiente. Y finalmente, nos vamos al otro campo, que es identificación del precedente constitucional que contenga el estándar. Y tenemos que en ese campo nos dice que esta sentencia, es decir, la sentencia 10-2018-S2, contiene el estándar más alto en relación a adultos mayores con medidas cautelares. Entonces, fíjense, el trabajo de sistematización ya lo están haciendo en unidad de conceptos, ¿sí? Y el análisis dinámico para identificar el estándar más alto también puede ser encontrado en este campo que es la identificación del precedente. Solo para terminar, me falta el campo de titulación jurisprudencial. En este campo, si ustedes lo abren, ustedes pueden identificar en qué partes del árbol de jurisprudencia se ha clasificado esta sentencia. Porque una sentencia puede tener más de una ficha jurisprudencial, porque una sentencia puede estar clasificada en más de una rama, en más de una voz. Por ejemplo, este tema del adulto mayor y las medidas y la detención preventiva tendrá que estar, como lo está, está clasificado en el eje vinculado al enfoque de género y generacional, concretamente respecto a adultos mayores. Pero también está clasificado en el eje de interpretación de las disposiciones legales conforme a la Constitución, ¿no? En la rama Derecho Procesal Penal. En la voz, medidas cautelares, detención preventiva. Pues fíjense cómo una sentencia puede tener varias vías de acceso, de ingreso, para facilitar la búsqueda de los usuarios. ¿Sí? Entonces, pues espero que se haya entendido y que se haya visto la magnitud del trabajo y cómo realmente nosotros podemos, a partir de la práctica, de las búsquedas, conociendo el sistema, tener buenos resultados. Y yo les digo esto porque en el trabajo diario que realizamos en el despacho, una de nuestras herramientas más importantes precisamente es la sistematización de jurisprudencia, que nos ha permitido generar sentencias sistematizadoras, aglutinando los diferentes criterios y precedentes del Tribunal Constitucional sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención.